es un botín. El Congreso es un botín, David. No solamente en este tipo de situaciones como la que se han descrito, ¿no? De cargos, sino que si, por ejemplo, nos vamos a revisar cómo ha evolucionado el presupuesto del Congreso de la República, ¿no? Vamos a ver que cuando este empezó, si mal no recuerdo, en el último presupuesto había un incremento casi de 200 millones, de 600 a 800 millones. Ahora estamos más de 1.000 millones de soles del presupuesto. O sea, estamos hablando de que 400, 600 millones de soles más que se van distribuyendo, además, ¿no? De alguna manera. Además, ¿no? Perdóname, es un presupuesto que, digamos, el Congreso aprueba su propio presupuesto, pero tiene que haber límites. Y el Ministerio de Economía no dice absolutamente nada. Ningún Sometido tipo de contrapeso. Entonces, estamos hablando, pues, de impunidad, de protección, de hechos delictivos, de disposición de recursos públicos. Y también, ojo, en la comisión el día de hoy hemos visto a un alto funcionario del Parlamento reconocer que iba a la casa de un dirigente político que no es congresista, ¿no? Invitado para coordinar las acciones que se vayan a realizar, ¿no? Específicamente a la casa del señor Richard Acuña, que, como sabemos, no es parlamentario, y sin embargo, todos los funcionarios de la plana directiva del Congreso iban a su domicilio, ¿no? Entonces, sí, pues estamos ante una situación lamentable, ¿no? En la que explica claramente el desprestigio y el rechazo que tiene la gran mayoría de la población hacia el Parlamento. Paulo dice algo cierto. En realidad, lo que tenemos al frente no solo es una red de corrupción que se da dentro del propio Congreso, sino que ya tiene sus tentáculos, por supuesto, en dirigentes que no tienen nada que ver en realidad con funciones congresales, y es la alta dirección, efectivamente, cuando se le hace en la comisión la pregunta, pero esto también creo que da cuenta de la ruta que muchos vieron como una salida, es decir, que no hay adelanto de elecciones, que mantengamos todo como esté, ¿no? Y, por supuesto, el costo ha sido muchísimo mayor. Se hablaba de un tema económico, la población decía, no adelantemos elecciones, mantengamos la estabilidad para el Ejecutivo, y por supuesto esto tocaba al Legislativo, era un cambio, que se vayan todos, era una expresión de una ruta que se tenía que dar, pero hoy lamentablemente eso nos dice que el camino que se tomó fue errado, porque los costos que estamos pagando hoy, el sicariato y el crimen organizado dentro del Congreso, ya expresa, por supuesto, ese camino que nunca debemos haber seguido, ¿no? Y el deterioro del sistema democrático, ¿no? Que es petardeado justamente desde el Congreso de la República. ¿Qué democracia puede llamarse como tal si empieza su gobierno con las decenas de víctimas que tú has mencionado al inicio, no solamente en Puno, sino en muchos otros lugares del país, ¿no? Puede llamarse democracia un régimen en el que, pese a haber ocurrido todos estos hechos, no hay nadie que haya rendido cuentas, nadie que haya asumido la responsabilidad política por lo ocurrido, ¿no? Esto creo que no, ¿no? Pero ciertamente eso fue solamente el inicio, ¿no? El inicio de esta suerte de degradación democrática, y como señalaba cuando empezaba mi intervención, lo más lamentable es que creo que lo peor todavía está por llegar, ¿no? Hay varios meses, años inclusive se dice, ¿no? Para que este tipo de actores que ya han demostrado cuál es su valía, que ya han demostrado cuáles son esos principios que guían su actuación, puedan seguir deshaciendo el país. Ahora, continuando con el tema del Congreso de la República, la denuncia de una mujer de 31 años contra el congresista José Gerí de Somos Perú. Voy a explicarla brevemente para ver qué sucedió. Lo que ella señala es que alquilaron una casa, el señor José Gerí, con un grupo de amigos para pasar el año nuevo, y en esta reunión, el 29 de diciembre, estaban tomando bebidas alcohólicas. Él compró una botella de pisco. Luego ella en un momento dijo que ya no quería seguir tomando, él compró 2 botellas más y de pronto ella pierde el conocimiento. Lo siguiente que recuerda es que amanece en una cama, en una habitación de esta casa que habían rentado, desnuda y con un BBD, una camiseta sin mangas del congresista que él tenía puesta antes,
al lado suyo en la cama. Entonces ella se muestra sorprendida por esto y cuando va al baño se percata de que tenía signos de violencia y que había sido abusada sexualmente. Ella pone la denuncia en Huaral e inmediatamente se abre una diligencia preliminar. Ella hace una denuncia verbal, ¿no? Que es como se conoce. El congresista dice que él no sabe nada, que no vio nada, que pese a que él estuvo ahí y eran en total solamente 6 personas, él dice que esta mujer se retiró en un momento con otra persona que estaba allí a una habitación y él no vio nada, salieron fuera de su rango de visión, es lo que ha dicho literalmente, y él nunca supo nada, y que luego los vio salir, se fueron y que ella tampoco dijo nada. Entonces, él dice, por ejemplo, hay una parte que a mí me llamó la atención porque la mujer señala que ella siente en su cuerpo un rostro con la barba recortada. Y él en su defensa dice, bueno, eso significa, desde su interpretación, que no tiene barba. Y yo tenía barba. Pero ¿cómo interpretamos una barba recortada? O sea, puede ser una barba que esté allí, pero que no sea tan larga, ¿no? Eso se va a tener que dilucidar en la investigación cuando ella sea citada a declarar y a narrar esos pormenores. Pero es increíble que otro congresista sea denunciado por abuso sexual. En este contexto en el que se está investigando una red de prostitución en el Congreso y que además hay otro congresista que está en la cárcel, ha sido condenado a 13 años el señor Freddy Díaz por haber abusado de una trabajadora del Congreso en su despacho, además. ¿Qué opina de eso? David, nos violan todos los días. Nos violan en los hospitales, nos violan en las escuelas y en el Congreso. Y el Congreso hoy, creo yo que esta actitud, más allá de la defensa que él puede hacer, que el congresista puede hacer, da cuenta de que nos han llevado a un punto en el que la gran discusión política es las acusaciones a quienes deberían legislar a favor de la población. Y esas acusaciones, lamentablemente, son acusaciones de violencia. Esto es inaudito, o sea, más allá de la, digamos, y sabemos que hay un congresista efectivamente que está en la cárcel, no extrañaría que este tipo de actitudes sean parte de una cultura que ya se instaló y que tiene que ver también con asesinatos, como muy bien lo dijo Paulo en su momento, ¿no? Congresistas que están vinculadas en fiestas a personas que son asesinadas. Entonces, estamos gobernados hoy por una banda criminal. Honrosas excepciones, pero creo que ese es el Congreso que la población tiene que tener claro, se tiene que ir. Yo creo que hay que pensar en caminos alternativos democráticos que nos lleven a que el 2026 no se agrave esto, que probablemente ese sea el camino, pero creo que tenemos que buscar salidas, porque una muerte más no resistimos. Sí, bueno, uno se queda sin palabras cuando observa este tipo de circunstancias que además se van repitiendo. Hay que recordar que el congresista denunciado fue presidente de la Comisión de Presupuesto. Así es. ¿No? Y bueno, desde su ubicación, prácticamente era quien, digamos, establecía cómo se iba a distribuir todo el dinero del país, y pensar en que una persona con estas características de denuncia que, digamos, que expresan el comportamiento que tiene, haya estado a cargo de eso, pues qué cosa no habrá sido ese presupuesto, ¿no? Digamos. Pero más allá de ello, creo también que esto obedece a una situación que se ha vuelto casi estructural en los últimos años, ¿no? Y es que la ausencia de mecanismos que garanticen un mínimo de rendición de cuentas en el Parlamento genera, pues, que estas personas actúen con todas las licencias, ¿no? Con plena impunidad, y sabiendo que en el Parlamento se negocia todo. Ya hemos visto todo lo que ha ocurrido en la Comisión de Ética en múltiples casos. El recorte de sueldos, por ejemplo, se ha normalizado en este Congreso, ¿no? Y así podemos seguir, ¿no? Entonces, creo que toca buscar mecanismos hacia más adelante que puedan evitar que ocurran nuevamente estos hechos, pero me temo que este modelo bicameral que se ha aprobado a espaldas de la población, que votó en contra abrumadoramente en el referéndum, ¿no es cierto? Y que el Congreso, digamos, se saltó el sentir de la población, lo que va a hacer es exacerbar todos estos problemas
¿no? Porque el nuevo modelo constitucional peruano establece que el Parlamento es el poder omnímodo, ¿no? Si ya ocurre eso ahora, imaginemos qué va a pasar de acá a unos años cuando simplemente este modelo aprobado por este Congreso.